Lesión de ganglios linfáticos del cuello por Nicolás de Diego, Nicolás Duarte y Tomás Cardona. Introducción. El ganglio linfático es un órgano pequeño encapsulado, ubicado en diferentes regiones del cuerpo. Se concentran especialmente en cuello, axilas, mediastino, regiones paraaórticas, retroperitoneales y inguinales. Se concentran en el trayecto de los vasos linfáticos y su principal función es filtrar la linfa y servir como lugar de proliferación antígeno dependiente de linfocitos B y linfocitos T. Histología. El cuerpo del ganglio linfático está compuesto por una masa de tejido linfoide que se organiza en corteza y en médula. Está rodeado por una capa de tejido conectivo denso y regular de predominio colágeno llamada cápsula. La corteza se divide en corteza externa y paracorteza. Esta primera es la región más externa del ganglio y contiene aglomeraciones linfocíticas o nódulos linfáticos. Estos pueden ser primarios o secundarios. En el caso de ser secundarios, estos tendrán un centro más claro llamado centro germinativo, que es el encargado de la proliferación de linfocitos B. La paracorteza es la región del ganglio que contiene tejido linfoide difuso o linfocitos T. Además, contendrán vénulas de endotelio alto, las cuales transportarán directamente la linfa hacia el torrente sanguíneo. La médula está compuesta por cordones y senos medulares, los cuales son atravesados por una red de células y fibras reticulares, que sirven como armazón del parénquima. Los cordones medulares poseen linfocitos B, macrófagos, células dendríticas y plasmocitos. Como habíamos dicho anteriormente, la principal función de los ganglios linfáticos es la filtración de la linfa, que se hace por medio de una red de conductos interconectados llamados senos, que están cubiertos por un endotelio que es continuo al tejido conectivo de la cápsula y las trabéculas. Existen tres tipos de senos: seno subcapsular, seno trabecular y seno medular. Anatomía de la cadena lateral cervical. La cadena lateral cervical está dividida en dos partes, una parte superficial y una parte profunda. El grupo superficial sigue el recorrido de la vena yugular externa y drena a los nódulos ubicados en el camino de la yugular interna. O también puede drenar a la cervical transversa, que son ganglios ubicados en la cadena cervical profunda. El grupo profundo forma un triángulo delimitado por los ganglios yugulares internos y ganglios espinales accesorios. Los ganglios transversos cervicales siguen el camino de los vasos sanguíneos transversos, formando la base del triángulo. Estos nódulos reciben el drenaje de los nódulos espinales accesorios. Esta cadena de ganglios espinales accesorios sigue el camino del nervio espinal accesorio y cuenta con aproximadamente 20 ganglios. Esta cadena recibe linfa de nódulos occipitales postauriculares y supraescapulares. La cadena ganglionar yugular interna consiste en un sistema que converge en la porción anterior y lateral de la vena yugular interna y que se extiende desde el músculo digástrico. Esta cadena presenta aproximadamente 30 ganglios, que se pueden clasificar en grupos superior, medio e inferior. Las porciones eferentes de estos ganglios pasan por el sistema venoso. Fisiología de un ganglio linfático. Cuando hay unión de varios capilares linfáticos, se dan estructuras parecidas a las venas llamadas vasos linfáticos, con la diferencia de que estos vasos poseen paredes que no permiten que la linfa se devuelva cuando la linfa ya ha comenzado a transportarse. En el recorrido de los vasos se interponen ganglios linfáticos, que son atravesados por estos vasos. La linfa llega a los ganglios linfáticos por medio de vasos aferentes y sale del ganglio por los vasos eferentes, que se ubican en el hilio.
El hilio es una parte por donde, además de contener vasos eferentes, es sitio de llegada de nervios y arterias que van a inervar y a irrigar el ganglio. Dentro del ganglio linfático, células fagocíticas son las responsables de fagocitar el material particulado, que se considera un paso importante para el comienzo de la respuesta inmunitaria. La concentración del antígeno se da gracias a la acumulación de las partículas y microorganismos que están siendo transportados por la linfa. Además, la concentración del antígeno está mediada por la fagocitosis de estos materiales. Esto incrementa la presentación a los linfocitos. Los antígenos que son transportados por la linfa se filtran en el ganglio linfático a través de los senos linfáticos y plasmocitos que constituyen del 1 al 3% de las células en un ganglio inactivo, a diferencia de un ganglio activo en respuesta inmunitaria, en donde la cantidad de plasmocitos aumenta y por lo tanto también aumenta la cantidad de inmunoglobulinas que circulan por el ganglio. Además, los ganglios linfáticos, en donde hay una respuesta inmunitaria activa y los linfocitos están respondiendo a un antígeno específico, generalmente aumentan de tamaño, lo que significa un aumento en la proliferación de linfocitos y la formación de centros germinativos. Caso clínico. Laura, una niña de 10 años que llega a la clínica en compañía de sus padres porque presenta eritrema, enrojecimiento de la piel acompañado por inflamación en la región lateral del cuello. La niña también presenta fiebre prolongada y sus padres comentan que en las noches posee sudoración en exceso y además que la niña ha perdido peso en los últimos días. Otros síntomas que posee Laura son dificultad respiratoria, dolor torácico, fatiga y tos. El médico tratante examina a Laura encontrando los ganglios cervicales laterales excesivamente inflamados. Por último, el médico tratante pregunta si había algún suceso fuera de lo normal en los últimos meses o semanas en la vida diaria de la niña, y su padre responde que lo único fuera de lo común es que él y su familia llegaron hace un par de semanas de la India y duraron un tiempo aproximado de 2 semanas en este país. El médico tratante sospecha una posible tuberculosis extrapulmonar debido a la gran dimensión de los ganglios linfáticos y pide unas pruebas para poder confirmar su diagnóstico. Las pruebas que se le hicieron a Laura fueron biopsia del tejido afectado, tomografía de tórax, cultivos celulares, ruidos respiratorios inusuales, prueba cutánea con tuberculina, pruebas de sangre como la QFT para confirmar el diagnóstico de tuberculosis. En los resultados se confirmó el diagnóstico del médico con los niveles de tuberculina mayor a 5 unidades y la presencia de M-tuberculosis entre los resultados de algunas pruebas. Linfadenitis tuberculosa. La linfadenitis tuberculosa es una de las causas bacterianas más comunes de las adenopatías cervicales. Esta consiste en una inflamación de un ganglio a causa de una enfermedad sistémica. Ocurre cuando un organismo llamado M. tuberculosis está generalmente por las vías respiratorias y en este tipo de enfermedad se distribuye por el sistema linfático. La proliferación de la bacteria M. tuberculosis empieza en los alvéolos terminales, más específicamente en el parénquima de los pulmones, y se multiplica ahí formando un foco de proliferación. La bacteria pasa a los nódulos linfáticos desde los pulmones, ya que la linfa de los pulmones drena a los nódulos linfáticos supraclaviculares y de allí pasa directo a los ganglios inferiores de la cadena cervical. Histofisiopatología.
Para el estudio histofisiopatológico se realiza una biopsia excisional. Se realiza una incisión transversal, después se lleva a cabo disección de tejidos circundantes al ganglio. Se localiza el ganglio afectado y se hace una exéresis de este ganglio. En el microscopio óptico, con la ayuda de tinción de Ziels-Nielsen, se observa la formación de granulomas y con extensas zonas de necrosis caseosa. Lesión inflamatoria, donde la población celular se caracteriza por presencia de células epiteloides y células multinucleares de tipo Langerhans. En pocas ocasiones se observa el bacilo. Tratamiento. El tratamiento que se lleva a cabo con la linfadenitis tuberculosis se da con isoniazida 2 meses seguidos, rifampicina 4 meses seguidos, etambutol, piracinamida. El tratamiento médico suele resolver el problema. En algunos casos es excepcional la necesidad de cirugía, aunque puede que persistan adenopatías residuales durante meses o años. Preguntas. ¿Qué tiene que ver la malnutrición con que se contagie más fácilmente la enfermedad? ¿Por qué una persona es más propensa a sufrir tuberculosis ganglionar cervical si ésta sufre de VIH? ¿Qué diferencias y similitudes se pueden encontrar entre una tuberculosis pulmonar y una tuberculosis extrapulmonar o ganglionar? ¿Qué pasaría si no se trata al paciente adecuadamente? ¿Qué otras patologías podrían estar relacionadas con la inflamación de los ganglios linfáticos?